Saludos a todos, mi nombre es Tito Fenech, para todos aquellos que no me conozcan, estamos de nuevo en Tertulias entre Ingenieros, en el blog de Contrafuerte. El día de hoy tenemos el tema de rescate y conservación de patrimonio histórico. Nos acompañan, como siempre, los compañeros del blog, Alfonso González Fernández, expresidente del Consejo Mundial y expresidente de FESIC, Magdiel Leopoldo Ken, que ya lo deben de conocer, es arduo escritor de Contrafuerte, Sergio Gutiérrez Camón también nos apoya y la presencia especial del ingeniero Emilio Colón, expresidente del Consejo Mundial de Ingenieros Civiles. Como ya dijimos, el tema de hoy es rescate y conservación de patrimonio histórico y sin más, iniciamos. Bueno, ingeniero Magdiel, buenas tardes. Usted como especialista en el tema que se ha dedicado ampliamente, para aquellos que no lo conozcan, seguramente lo conocerán por sus lecturas, los escritos que envía a nuestro blog. Él es coordinador de servicios para el Ayuntamiento de Mérida, es autor del Manual de Procedimientos para el Reforzamiento y Mantenimiento de Fachadas en Predios Urbanos dentro de la zona de monumentos históricos. Ha sido docente por más de una década en estos temas y es consultor en temas de patrimonio, patologías de la construcción y dictaminación estructural en temas de patrimonio histórico. Ingeniero, bienvenido. Adelante. Un placer, un saludo a todos. Es un gusto enorme colaborar en Contrafuerte y también con este tipo de temáticas, difundirlas, porque este es un campo que requiere eso, que requiere esta atención. El asunto del patrimonio es algo que por mucho tiempo ha sido ignorado, ha sido relegado. Incluso lo tengo que decir de esta manera, porque es la realidad, no solamente en nuestra disciplina como ingenieros civiles, sino incluso en la arquitectura, en los gobiernos. Esta lucha de ir difundiendo, de ir haciendo campo al patrimonio, pues ha sido un trabajo de años. Hay una escasa difusión en cuanto a las maneras adecuadas de proceder en la intervención. Hay mucha teoría en otros países que van a la vanguardia, Polonia, Francia, la Gran Bretaña, y nosotros no debemos quedarnos atrás porque tenemos un país riquísimo, un país lleno de elementos de todo tipo. El patrimonio es muy amplio. Aquí ya estamos hablando desde nuestra perspectiva del patrimonio edificado, pero el patrimonio bien visto es tangible, intangible, la cultura, la música, el alimento, la gastronomía, la poesía, son elementos que constituyen el patrimonio. Y cuanto más el patrimonio edificado es algo que como profesionales de la ingeniería tenemos que cuidar, tenemos que hacernos campo. Se da un fenómeno muy curioso que yo he observado a lo largo de más de 2 décadas de ejercicio de la profesión en esta área, y es que no solamente nos consideran por el tipo de qué hacer de la ingeniería como no capaces para intervenir en estas áreas. Y eso es una gran mentira, es al contrario, estamos hablando de sistemas constructivos que competen a nuestro quehacer. Hay las losas coloniales, las losas de este tipo de trabajos, de edificios que deben ser protegidos, pues son dinámicos. Hay que entender eso, hay que darle su adecuada lectura y el proceso para intervenirlos, para conservarlos, para rescatarlos, va directamente relacionado con la disciplina de la ingeniería. Hay que conocer conceptos como losa Baspec, losa bóveda catalana, que es una viga de arrastre, que es una viga de carga, que es un can sobre el cual descansan pesos y se reparten cargas, qué es un abocinado, por ejemplo, ¿no? Cómo funcionan los marcos de accesos para las viviendas, por qué son como son, por qué tienen esa altura, el ancho que los distingue. Entonces hay un campo, pero magnífico, amén de los materiales que se emplean.
conocer procesos como la calcinación de la cal, el uso de mucílagos, el uso de elementos naturales, como puede ser el nopal, puede ser el chucún, que hoy está muy de moda, es la corteza de un árbol que se sancocha y que los antiguos mayas, por ejemplo, por hablar de alguna cultura precolombina, pues ya sabían manejar y emplear, ¿no? Entonces, es un campo maravilloso, es un campo muy bonito, donde pues debemos pugnar cada vez en contrafuerte, eso hacemos. Y en esas tertulias maravillosas, cuando me dicen el ingeniero Tito y el ingeniero Alfonso del asunto, no, yo dije maravilloso, es una oportunidad para ir difundiendo el tema de patrimonio, ¿no? Amén de que es un filón magnífico de trabajo. Es decir, si hablamos de costos, si hablamos de presupuestos, hacer un metro lineal de moldura, vamos a decir cualquier medida de nominal, 30 por 30 centímetros, es interesante en costos, se cobra muy bien. ¿Por qué? Porque es un trabajo artesanal y tiene todo un proceso detrás que no te hace cualquier albañil, vamos a decir, se necesita especializar a la gente. Entonces eso es maravilloso porque cuando sabemos emplearlo y hacerlo de manera adecuada, pues estamos ante una tremenda oportunidad de atacar otro campo, de atacar un campo interesante y de obtener ganancias muy interesantes. Es un fenómeno muy curioso, al menos en la ciudad de Mérida, ¿no? Y en otras también de la República, los centros históricos están siendo ocupados por extranjeros que le dan el valor a estos predios y que no reparan. Obviamente tienen los recursos, no paran en mientes, porque este sector es caro. Cambiar un piso de pasta, quitar un acabado y poner otro aplanado con base cal, sustituir una viga de carga, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de cuestiones muy particulares. Entonces, pues hay una temática muy grande en cuanto al tema, ¿no? Estamos haciendo poco a poco la labor. Hay muchas cosas por hablar y difundir. Y bueno, celebro mucho que platiquemos del asunto, que platiquemos al respecto, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Alfonso, ¿alguna opinión? Sí, bueno, yo quiero poner el tema ahorita sobre la mesa, dos aspectos fundamentales de quienes nos están haciendo el favor de acompañar. El caso del ingeniero Magdiel Ken, que tiene una vasta experiencia en lo que es la intervención en la recuperación del patrimonio edificado del centro histórico de la ciudad de Mérida, que está catalogado como el segundo más grande de México. Eso es importante y Magdiel es un especialista y tiene mucho para darnos más de lo que ahorita brevemente digo, pero lo menciono porque fue muy humilde y muy discreto en su intervención, porque tiene mucho para darnos. Habló de un término que lo tenemos que poner, este programa, esta charla se está grabando y se va a difundir y va a llegar muy seguramente a muchos más que solamente los que sabemos que es el chucum. Chucum es una palabra maya que después Magdiel, que por cierto sabe la maya, él sabe maya, nos va a decir qué decir o de qué árboles, pero tiene una particularidad que le da, se utiliza como recubrimiento en piscinas, es impermeable y para los acabados que se utilizan en los estucos o los acabados finales, le da un color particular, natural, parece que tiene tierra, parece blanco, cafecito, no sé, tiene una tonalidad muy bonita y después podemos ver, y si tienes una foto ahí, Magdiel, la ponemos para que vean de qué estamos hablando, tal vez la tengas o después la puedas compartir con Tito para que ponga en el resumen final de esta grabación que se está haciendo, por un lado. Por otro lado, destaco también la presencia del doctor Emilio Colón, que es expresidente del Consejo Mundial, actual presidente del Consejo Consultivo del mismo Consejo Mundial, puertorriqueño, y también que tuvo la experiencia de participar en la conservación de un icono de la ingeniería naval militar como lo es el
Fuerte del Morro, en San Juan de Puerto Rico, que aparece en todos lados. Y bueno, pues tenemos hoy al doctor Emilio Colón, que estuvo también allá y nos va seguramente a charlar del tema. O si no, ya, Emilio, ya te compré boleto para ello. Así que, bueno, pues ya sabes. Y también quiero poner en la mesa lo que estamos diciendo, y Magdiel lo mencionó. Me tocó la fortuna de gestionar un convenio de colaboración, por cierto, es el único que existe entre el Consejo Mundial y UNESCO, o de UNESCO para con una organización de nivel mundial como es el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles. Y digo que fue un privilegio porque nos tardó 1 año y 8 meses la gestión y la logramos. Y luego de allá, Emilio, recordarás, porque tú fuiste un interlocutor cuando estuvimos en Roma, en la Asamblea Mundial que hubo de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería, nos reunimos con los de UNESCO y, como bien dijo Magdiel, Italia es punta de lanza en lo que es conservación de patrimonio. Y además están en zonas de riesgo sísmico y de zonas volcánicas y todo. Entonces traen una escuela tremenda. Pero ¿qué pasaba? Nosotros teníamos en aquel entonces al doctor Tugrul Tankut, un ingeniero muy destacado turco, que era el representante del comité precisamente de todo esto, y queríamos vincular, porque aquí se abre lo que Magdiel estaba mencionando. ¿Qué cosa? Amalgamar el dogma, o sea, la parte que se estudia y todo lo demás, y se dedican horas y horas a escribir y sacan un montón de reglamentos y que estilos y que bla, 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 sí, pero a la hora de llevar a la ejecución esto, como dice Magdiel, espérame, la técnica dónde entra, ok, ¿cómo respeto? Entonces, estaban caminando ellos por un lado y nosotros íbamos por el otro. Entonces, ahí se acordó que hiciéramos esa mezcla y dieron la instrucción de que sea el convenio que tenemos nosotros, el Consejo Mundial, con UNESCO, para que a través de ellos, EICOMOS Italia, se pudieran vincular y trabajáramos en conjunto. O sea, lo que se está estudiando, investigando y demás, que es una parte fundamental también aquí, para unirlo con la parte técnica. ¿Por qué? Porque voy a fijar ya nada más esto y luego entrar un poquito más en el tema. Hay 4 aspectos básicos en lo que es la conservación del patrimonio. Y todo tiene que venir enfatizado y relacionado directamente con los objetivos para el desarrollo sostenible. El objetivo número 11, que es precisamente el que se encarga de atender ciudades y comunidades sostenibles, con resiliencia y todo lo demás, hace énfasis en el objetivo 11.4 para redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Entonces, si estamos queriendo seguir todas estas cosas, es establecido. Adecuémonos y fijémonos en esto para lograr la conservación, evitando el deterioro. La protección, pues haciendo la investigación e identificación de todo lo que puede ser patrimonio, ¿verdad? Que no solamente lo edificado, sino también hay lo inmaterial, como hablaba Magdiel, de la música, la poesía, la comida, la gastronomía. También la restauración, que podría ser ya la acción directa para recuperar lo que se ha perdido o tratar de recuperar. Vamos a hablar, si puedes, Magdiel, del caso de la tienda que se estaba haciendo en el puerto de Progreso, que demolieron una casa antigua y se ganó un litigio después de varios años y tuvieron que reconstruirla tal cual por una cadena comercial que ya saben cuál es, que está en todos lados. Y fue una sanción muy grande que llegó a la Suprema Corte, lo hablamos también, y también pues el mantenimiento finalmente para concluir, que ya sería la conservación física. Ok. Conservación, protección, mantenimiento y restauración. Todo eso para poner en valor lo que es el patrimonio, alineado a los objetivos del desarrollo sostenible. Yo quisiera poner esto dentro de la mesa para que conversemos y nos vamos por los temas que sean. Es mi punto de vista y les agradezco mucho, como siempre, estar aquí en esta tertulia. Gracias. Gracias, ingeniero Emilio. Adelante. Gracias, Tito, por invitarme a esto. Quiero decirle que yo veo este tema en 2 vertientes. La primera es porque en mis viajes por el mundo siempre disfruto de ver
el patrimonio histórico que hay en cada país. Y les puedo decir que desde las villas más pequeñas hasta las estructuras más impresionantes, como puede ser el Taj Mahal, como puede ser el Palacio de Potala, todos esos se le dan a uno verdaderamente una dimensión cultural que cuando uno se queda en su país no ve todo. En ese sentido, como Alfonso sabe y Tito, cuando yo voy a visitar estos países, siempre me esfuerzo por ir a todos los sitios del patrimonio por UNESCO. Y tengo un tema que es buscar la placa de UNESCO. Y quizás en la mitad nunca se consigue, nunca aparecen. Que a uno le dice, aquí hay problemas con mantenimiento y conservación. Pero nada, para movernos más al tema, yo tuve el privilegio de idear un contrato de una restauración de parte de las fortificaciones de San Juan. Entiendan que del legado español de la conquista, ponerlo en perspectiva política, ¿no? Hay 3 fortificaciones primarias en las Américas. La primera es la de Habana, Cuba. La segunda es la de Cartagena de Indias. Y la tercera es la ciudad de San Juan. En la ciudad de San Juan se empezaron las fortificaciones en el 1574 y se terminaron a principios de los 1700, porque al igual que Cartagena, en cierto sentido La Habana, los españoles tuvieron que ir adaptando sus necesidades de fortificaciones basados principalmente por los ataques. Y los que más tuvimos ataques fueron San Juan y Cartagena. Los que van allí pues pueden ver un buen museo en Cartagena sobre esas batallas. Pero mirando esto, yo creo que lo primero que tenemos que ver es el trasfondo histórico de las estructuras o del valor, porque entiendan que la parte del patrimonio también incluye la parte cultural, inclusive a veces los idiomas también. Y para desarrollar los estudios del valor de esas estructuras, o vamos a decir de esas obras de patrimonio, o aquellas que son naturales, pues que se puedan documentar las mismas, ver sus usos, cómo puede ser el desarrollo, cómo se pueden cuidar. Cuando uno ve el deterioro, pues entonces hay que entrar en estudios e investigaciones. Hay que ver el estado de la situación, estudios y diseños, usos continuos de facilidades y posibilidad de daños a las estructuras por el proceso de construcción, que se da mucho. De hecho, en el caso nuestro, San Juan era una ciudad amurallada, la cual se perdió una parte de los muros porque los destruyeron para la expansión urbana. Y después, obviamente, los españoles hasta el 1898 las utilizaron como puerta de defensa, y Estados Unidos, cuando obtuvo a Puerto Rico, que fueron Puerto Rico, Cuba y Filipinas, y la única que se mantuvo bajo la bandera de Estados Unidos fue Puerto Rico, se utilizaban como puestos militares. Y no fue hasta más o menos 1960 que se dejaron de utilizar las facilidades como militares, aunque la parte de la fortificación en sí se había traspasado al sistema de parques nacionales, que es en Estados Unidos, que vela por muchas de estas. Y entonces, de ahí hay que pasar a la parte de construcción. Hay que tener el balance de los métodos de construcción originales y modernos. Y en el caso del Morro, había mucha construcción que eran originales, pero el Morro sufrió grandes daños en el 1898
cuando la guerra hispanoamericana, donde hubo bombardeo de la Marina de Estados Unidos a las fortificaciones, que para aquella época las fortificaciones ya no eran tan válidas como en los tiempos de antaño por el tipo de proyectiles y artillería. Y entonces hay que moverse a las facetas de construcción y ejecución, donde, como le dije, hay que balancear los métodos de los originales y los modernos, porque, por ejemplo, los muros tienen bloques de piedra caliza y están rellenados con arena y otros materiales que servían para aminorar el efecto de los cañones de aquella época, que eran bolas redondas en ese sentido. Hay que mantener la integridad histórica. Y si ustedes recuerdan, en el caso de Atenas, hubo mucha controversia con mantener algunas partes, ¿no?, de la parte histórica, la protección contra las fuerzas naturales, y también hay que ver la protección contra el uso que se le va a dar. Muchas de estas facilidades son tipo museo, pero hay otras que se utilizan a diario con sus usos por los cuales fueron diseñados, ¿no? Y eso pues es el balance que hay que buscar en este tema, que cuando son obras grandes se complican más porque pueden ser muy difíciles. Nosotros tuvimos, por ejemplo, de construir un rompeolas en el mar, que fue un reto por sí. Las rocas eran más o menos de 40 toneladas, o sea que son considerables para moverlo. Y en ese sentido, pues, es lo que les quiero compartir, ¿no?, para este tema. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sergio, buenas tardes. Adelante, buenas tardes, muchas Sergio. gracias. Saludos a todos. Me quedo, cuando compartiste ese tema, lo primero que pensé fue cómo cambiarán las condiciones de servicio, justo lo que decía el doctor Emilio. ¿Cómo es que cambian las condiciones de servicio de una estructura que se construyó hace 100 años, no sé, lo que sea? Y cómo evaluamos realmente el escenario de carga en el que se va a ver envuelto, y principalmente en las condiciones de deterioro perdón, del elemento, ¿no? Entonces, aquí voy a puntualizar dos cosas en cuanto al deterioro. El deterioro de cualquier material de construcción está relacionado con el ingreso de agua y oxígeno a un sistema, ¿no? Eso es lo que va a dar lugar a cualquier reacción química que eventualmente va a llevar el material a su estado más básico, al estado donde requiera menos energía para mantenerse en su forma actual, ¿no? Son procesos que duran mucho tiempo. De hecho, un objetivo hoy en día en muchos países es tirarle a construir estructuras que puedan tener periodos de vida útil de arriba de 100 años. Y eso hoy día es una bronca fuerte, es muy complicado. Entonces no me imagino cuán complicado es, y no me lo imagino porque no he estado en una obra relacionada para una obra de conservación de alguna estructura con motivo histórico. Pero si hoy es complicado, no me imagino lo difícil que ha de ser mantenerla operando una estructura que lleva siglos en pie, ¿no? Lo que sí sé es que la tecnología en construcción ha avanzado muchísimo. Y fíjense que la tecnología de materiales de construcción yo creo que es de lo que más ha avanzado, ¿no? O sea, nuestros procesos constructivos han avanzado gracias a la tecnología de materiales y viceversa. Entonces nos hemos adaptado a cosas muy nuevas, a cosas muy interesantes, y creo, bueno, no sé cómo funciona en este tipo de estructuras, pero creo que incorporar nuevas tecnologías con las tecnologías anteriores podría darnos la posibilidad de mantener estas estructuras en pie tanto como nosotros lo requiramos. Por ejemplo, no sé si conocen los sistemas hidrófugos, ¿no? Si una de las primeras broncas que tenemos en una estructura es el ingreso de agua
el ingreso de estas moléculas de hidrógeno y oxígeno que van a causar reacciones, porque ese es el componente que causa la mayoría de las reacciones que conocemos hoy día. El uso de hidrófugos en fachadas es algo que se me ocurrió platicar el día de hoy, porque son materiales bastante nobles, bastante interesantes, que dejan partículas sobre cualquier tipo de fachada que puedes aplicar con una bombita manual, como con la que llegan y te echan insecticidas, ¿sabes? Es el mismo sistema, son partículas que pueden salir por esa clase de bombas y con las que puedes proteger fachadas para evitar deterioro de manera muy, muy importante, y puedes aplicar sobre cualquier superficie, ¿no? Hay muchísimas tecnologías para reparación de estructuras bueno, yo conozco tal vez los manuales para la reparación de estructuras que están en un estrés de carga o algún estrés de deterioro, pero incorporar todo ese tipo de conocimientos que se tienen para aplicar tecnologías nuevas con las tecnologías que se usaban anteriormente, que como decían ustedes, pues tenían que hacer un muro relleno de arena enorme porque tenías que parar una bola de cañón, ¿no? O sea, qué interesante ese rollo. He viajado un poco, me tocó ver les comparto un castillo es Montjuic, arriba en Barcelona, y están estos cañones con los que azotaron a Barcelona cuando estuvieron al borde de dar un golpe de estado hace siglos, y ves el estado de la estructura. Realmente, como construían, o bueno, como construyeron ese lugar, son piedras apiladas con algún tipo de morteros. Y bueno, se ha mantenido así mucho tiempo porque lo construyeron con el método más estable posible, que es tomar un sistema de mampostería y los sistemas de carga que se encuentran dentro de esto, ¿no? Pero para una estructura como donde ya usaron cal, que la cal es lo más inestable del mundo, ¿no? Una estructura donde usaron distintas concretos bastante viejos que pues ya están en un proceso grave de deterioro. Ha de ser muy interesante idear formas para repararlos, pero creo que sí hay bastante conocimiento como para poder incorporar tecnologías, por ejemplo, relacionadas con fibras de carbono, con mallas geotextiles para estabilización de suelos y bastantes tecnologías muy interesantes con las que podemos unir estos dos periodos en los que estamos haciendo ahora una estructura, ¿no? Una que fue hace siglos y una con la tecnología actual. Es todo. Gracias, Sergio. Muy interesante las exposiciones de todos. Ingeniero Magdiel, usted que ha trabajado ampliamente en el rescate y conservación del centro histórico de la ciudad de Mérida, que ha participado en varios proyectos. Yo he visitado Mérida en 4 o 5 ocasiones y veo que tienen una identidad más definida, o sí tienen un polígono bastante conservado, que no sucede igual en todas las ciudades, tal vez sea por la antigüedad, por los usos y costumbres, por la reglamentación, pero por ejemplo, aquí localmente en La Paz, Baja California Sur, tenemos un polígono delimitado que protege un reglamento de imagen urbana que realmente tiene de todo tipo. Hay ciertamente algunas edificaciones muy puntuales que tienen un estilo de fachada de la época a la que se refiere ese reglamento. Sin embargo, no es el 100%, ni siquiera yo me atrevería a decir que un 20% que pueda mantenerse en un estado tal como para llamarlo de esa manera. Y también me ha tocado ver que cuando quieren intervenir o modificar esas propiedades dentro de ese polígono, muchas ocasiones, pues el primer violador del reglamento es el propietario del inmueble, que no quiere mantener o quiere una fachada moderna, o llega alguien de fuera que trae su inversión y trae una imagen de fachada, o alguna cadena de negocios que trae una imagen corporativa ya establecida, y empiezan esas, digamos, esos vaivenes de qué tanto me apego yo a la conservación reglamentaria que tengo localmente, a lo que los propietarios desean hacer. En ese sentido, ¿se ha enfrentado usted con ese problema? ¿Todo ha salido
muy bien en todos sus proyectos, o sí se ha enfrentado en proyectos donde han dicho, no, yo quiero este tipo de fachada y no me importa conservar un estilo que ya está reglamentado o que está en un polígono de conservación. ¿Ha sucedido eso en el caso de Mérida? Sí, como no, ha habido renuencia. De hecho, la ciudad de Mérida y en específico la Dirección de Desarrollo Urbano, donde su servidor labora, es la única entidad que tiene en toda la República Mexicana personal formado en el departamento. ¿Y cómo surge este departamento hace ya más de 25, 26 años? Precisamente porque los propietarios de la ciudad de Mérida no se interesaban en el patrimonio. Ellos querían hacer proyectos en el centro histórico, demoler los edificios sin importarle su valor patrimonial como herencia de todos los yucatecos. Y hacían una serie de cuestiones muy curiosas, como el hecho de obturar los bajantes pluviales originales para que las azoteas o los techos de los edificios colapsaran. Se formaba en la época de lluvia embalsamientos, un embalse ahí, una piscina prácticamente en la azotea, y eso hacía que la losa, pues, como acertadamente decía el compañero, pues es un elemento hecho para cierta carga, para cierta resistencia, cierto comportamiento estructural, y colapsaba. Entonces así perdió la ciudad de Mérida un buen porcentaje de su historia, edificios hermosísimos que ahora solo podemos ver en fotografías de la época. Y surge entonces esta iniciativa a partir del decreto federal del 82, que constituye al centro histórico de Mérida como el segundo más grande de la República después de la Ciudad de México. Llegan los expertos, hacen un recorrido, van delimitando en función de la riqueza arquitectónica de la ciudad, dos perímetros, lo que hoy conocemos como perímetro A y perímetro B, o perímetro ampliado. Y entonces empieza la reglamentación, empieza una serie de decretos, de cambios en la reglamentación. Pues estamos hablando de que el centro histórico de la ciudad de Mérida consta aproximadamente de casi 4,000 predios con valor histórico, que se construyeron entre los siglos XVI y XIX y que tienen su clasificación y su protección ahora muy puntual. A grandes rasgos, 21 de ellos son enfocados al culto religioso, algunos poco menos de 50 son escuelas muy interesantes, muy hermosas, y bueno, hospitales, servicios asistenciales. Y hay una reserva ahí de 3,800 y fracción de predios restantes que se consideran pues civiles, ¿no? O edificios civiles. Y en particular, 6 por ahí son declarados monumentos históricos. Entonces se da una problemática. No puedes intervenir un predio bajo tu criterio. La pujanza, muchos propietarios dicen, oye, pero este es un vejestorio, esa losa que tengo de rollizos, mira cómo está saturada de humedad, yo lo que quiero es botar y poner vigueta y bovedilla o losa armada, ¿no? Y entonces ahí entra en la cuestión de la protección, de la conservación y de todos estos aspectos que platicamos, porque si quieres hacer un proyecto en la zona protegida, tienes que cumplir la reglamentación. Entonces, esto es chocante para mucha gente. Los inversores dicen, no, pues como me estás limitando, no puedo ampliar vanos, necesito una cochera, voy a usar esta casa histórica y quiero prepararla para un extranjero que viene y la compra. Y bueno, la reglamentación es tan puntual que el claro máximo que puedes tú, si cumple el predio con las condicionantes para hacerlo, pues es 380, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un predio donde quieres invertir en el centro histórico para negocio, para vivienda, y fue modificado,
en colaboración con Desarrollo Urbano, con el municipio de Mérida, trabaja el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, es una queja de todos los días, ¿eh? Gente que quiere hacer lo que considera y las restricciones del patrimonio. Entonces, hay una clasificación. ¿Cómo es tu predio? ¿Es de alto valor histórico? ¿Es un monumento histórico? No le puedes hacer prácticamente nada, ningún cambio. Tienes que conservarlo tal cual. ¿Es de valor ambiental? Bueno, vamos a revisar qué alcances tiene, ¿no? Es de valor por conservar, y entonces va en función de la etapa constructiva, de la historicidad del predio. Trabajamos en conjunto, entonces la gente tiene que tratar tanto con el INA como con nosotros, y ir mediando y haciendo ver a las personas la importancia de conservar el patrimonio. Pero sí nos topamos con gente muy recalcitrante, muy dura, y el argumento que usan es válido, ¿no? Ellos quieren invertir, quieren mover el dinero, quieren generar empleos. Se ha puesto muy en boga, Alfonso lo sabe, en la ciudad, los famosos hotel boutiques, residencias para baby boomers que vienen y no paran en mientes. Ellos vienen dispuestos a invertir millones de pesos en el rescate de predios para habitarlos. Y bueno, es ir haciéndoles como profesionales también, por eso decía que la difusión es muy importante, pues hacerles ver la importancia de preservar edificios de gran valor, sistemas constructivos tradicionales o de la colonia, o que son importantes porque son tienen una riqueza, y entra en conflicto un elemento. Vamos a hablar, por ejemplo, de la Colonia México, que es una zona de patrimonio. Entonces, ¿qué la distingue? Que ya no está en el perímetro A ni B, que llamamos centro histórico. Entonces tuvimos que trabajar con otros colegas para ampliar el límite, ir más allá de las fronteras, y legislar para que se hiciera una declaratoria de zonas de patrimonio. ¿Qué significa eso? Que tú puedes tener en una colonia mucho más actual, siglo XIX, vamos a decir, es una losa hermosísima, delgada, una losa de concreto de 10 centímetros, 8 centímetros, algo bello. Una terraza fantástica, solo sostenida por 2 o 3 columnas metal redondas de apenas 10 centímetros de sección o de diámetro, ¿no? Y entonces la gente dice, ¿por qué me estás haciendo conservar eso? ¿Por qué me pides que yo conserve un elemento que ya está deteriorado, que ya el acero está denotando su daño por corrosión? Entonces, nosotros sabemos que el concreto es carbonata. El carbonatarse induce daño al acero. Y entonces es por la cuestión de su historicidad, y porque, como dijo acertadamente el compañero Sergio, hay métodos para poder rescatarlos. ¿Quién los determina? Nosotros, es decir, peritos, tenemos expertos, tenemos manera de decir, mira, a través de este procedimiento, a través de este elemento, puedes rescatar ese elemento y no tienes por qué demolerlo. Y entra el estira y afloje. Presentan proyectos interesantísimos, rápidamente en una glorieta muy conocida de la ciudad, que a lo mejor ustedes han conocido por su triste pasado, de la glorieta de La Paz, que ahí hubo una serie de cosas contra la población en sí, golpes y lesionados que defendían el patrimonio. Pues se levanta un hotel, quieren hacer un hotel, existe el hotel ahora, se logró a través del diálogo, pero se despidió, y ahí su servidor tuvo que intervenir haciendo el dictamen, yendo al lugar y dialogando. Se les pidió conservar ciertas crujías, ciertos espacios, e incorporar tu proyecto. Vaya, no estamos cerrados, no es a ultranza. Si tu proyecto es interesante, va a aportar, va a mover la economía, va a generar empleos, y respetas las indicaciones, lo que se debe preservar, lo integras en tu proyecto, lo recuperas,
caramba, no pasa nada, de eso se trata, ¿no? De colaborar, pero hay mucha renuencia, ¿no? Entonces, la legislación ahí está la declaratoria de zonas de patrimonio, está el reglamento de construcciones del municipio, los DRO saben que deben respetar y pugnar por la conservación. Y bueno, tristemente, cuando no se hizo, es uno de los elementos que impiden que el centro histórico de Mérida, a pesar de ser el segundo más grande de la República, pueda ser declarado Patrimonio de la Nación, como el vecino estado de Campeche. El vecino estado de Campeche se conjuntaron las cuestiones, autoridades, el pueblo, todo tipo de entes que intervienen en esto, pues colaboraron y se logró ahora Campeche es patrimonio mundial, patrimonio de la nación también, ¿no? ¿Qué pasa con Mérida? Pues como perdió mucho de su historicidad, es un elemento que atrasa y que dificulta mucho. Entonces, la normativa, pues ahí está, ¿no? Compartimos la culpa de desarrollo urbano y el INA en el enojo de los colegas que quieren, pues, hacer proyectos interesantes, es cierto, pero sin apegarse a los procesos o a los lineamientos de la normativa. No sé si contesté bien. Sí, claro que sí. Ingeniero Alfonso, muy sencillo, muy, muy rápido, a lo mejor un poco parca la expresión que le voy a dar, pero la arquitectura es un arte y el arte como tal, en todas sus manifestaciones, son expresiones artísticas que definen pues una época muy particular del ser humano. ¿Cómo conciliar una época o una expresión artística? Por ejemplo, en la ciudad de Mérida, yo veo el centro de Mérida y yo lo veo muy diferente, a lo mejor no digo algo que no va, no soy experto en el tema, pero veo una situación un poco diferente a lo que es el Paseo Montejo, si la memoria no me falla, así se llama, por el tamaño de edificaciones, obviamente la suntuosidad de la diferencia de edificaciones que eran más lujosas en un lado que en otro, y van de la mano. ¿Y cómo lo concilias con el presente? Hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, donde nos dicen que están enfocadas a la conservación del patrimonio, ¿cómo podemos lograr que esa expresión de una época o la expresión actual no interfiera o sea compatible o sea armónica con las distintas expresiones de distintas épocas? Es válido decir, se tiene que conservar tomando como base esta, o es válido decir, no puedes construir de esta manera porque tienes que conservar algo que fue una expresión artística de hace 200 años que hoy es totalmente diferente, o N razones. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo participa ahí en la UNESCO? ¿Cómo concilian eso? A ver, son varios temas, todo es sumamente interesante, ¿no? Emilio, pues yo digo, un súper experto en esto porque ha viajado por todo el mundo, no sé cuántos millones de millas tiene él recorridas allá en todo esto, y tiene cualquier cantidad de fotos en sitios patrimoniales, pero le faltaba la de Campeche, que no lo tenía en su radar, y me acuerdo que cuando vino aquí a Mérida fuimos a Campeche y le tomó fotos, inclusive la existencia de las murallas y demás de su colección de ingeniería militar. Y viene con lo que Sergio decía, de que, bueno, en aquel entonces se hacían muros con cierto tipo de mamposterías para aquellos proyectiles y todo, correcto. Hoy ni de chiste. Sin embargo, se trata de conservar el patrimonio, ¿verdad? Pero no está reñido la utilización de nuevos materiales siempre y cuando se cumpla con las ordenanzas que existen. ¿A qué voy? No puedes utilizar nanomateriales si no está debidamente autorizado. ¿Por qué? Porque tú decías, el uso de la cal. Aquí, en muchos lugares, nos siguen obligando a utilizar morteros con cal para hacer lo más cercano posible la restauración de los proyectos. ¿Cómo lo integras? Está sumamente impactado porque y voy a poner dos casos de la UNESCO. ¿Por qué? Porque Campeche se quedó dormida en el tiempo. Mérida despunta como un polo comercial, médico,
educativo y todo lo demás que conocemos de Mérida, y no le estoy poniendo flores, ahí están los datos. Y eso obliga a que se impacte comercialmente el centro y empezaron a abrir cortinas metálicas que era, y empezaron a deteriorar los vanos de las ventanas o de las cocheras que existieron en las casas Mérida Segunda hace casi 486 años, más bien una cosa así, tenemos casi, bueno, llegando a, o sea, 1574 creo que fue la fundación de Mérida, ¿no? Entonces, pues, y las primeras construcciones pues tenían ciertos valores, ciertos espacios, ciertos tamaños. Va creciendo la ciudad y con el empuje del comercio como se va dando, y hay un montón de historias y fotos y todo. Yo recuerdo cuando construyeron el hotel El Castellano, que los planos que aparecieron originales los habían traído de Francia, había una residencia estupenda y la demolieron y construyeron eso. El Super San Francisco de Asís era una estupenda residencia donde estaba Amex de la calle 59, otra de Francia con planos originales que se trajeron y los demolieron y hicieron unos cajones de zapatos, pusieron allá cristales y aluminio. Eso se permitía y eso ocurrió en Paseo Montejo, porque vas pasando junto a casas espléndidas que se trajeron por los grandes hacendados de aquel entonces en la época del Oro Verde, y luego demuelen una casa de esas cuando pues se hacían. Hoy es más difícil, está más reglamentado, pero aún así la autoridad lo viola. Tenemos la violación que ha habido en Paseo Montejo con la instalación de la modernización, con las ciclovías que ahora pues es porque la gente anda en bicicleta, sí, pero están impactando una zona declarada de patrimonio, violando la reglamentación que la misma autoridad, Magdiel se refirió a ello, se publicó en la Gaceta Municipal, se legisló, y después lo violan, dicen, es que pues hay que modernizarnos, sí, pero donde se debe, no es a chaleco, no es a fuerza. Y voy a lo de las utilizaciones. ¿Cómo se está logrando? Por ejemplo, hay grandes residencias en la avenida Colón, preciosas casas, que se están utilizando los grandes patios que tenían y se ha amalgamado, manteniendo el casco principal, voy a llamarle así, de la casa, y utilizar los espacios de atrás en poner torres para modernizar con cuartos de hotel y todo lo demás, y están logrando proyectos interesantes, o sea, tratando de compensar, ¿verdad? Porque pues no había el tráfico de vehículos como lo hay ahora, los anchos de las calles están determinados, los impactos que están teniendo, como si, bueno, se trata de negociar lo más que se pueda para no perder también un flujo de inversión importante. Entonces, es difícil lograrlo, muy difícil, pero en el centro de Mérida, las manzanas eran de 100% y los predios tenían 15 o 20 por 50 de fondo, por 70 de fondo. Entonces, da chance de que en esas partes del centro de las manzanas puedan desarrollarse cierto tipo de cosas. Luego intervienes, por ejemplo, pasó en la escuela esta que está en Santiago, ¿verdad? Que se encontró un aljibe de tamaño catedral, o sea, infinitamente bello, o sea, porque se juntaba el agua de lluvia cuando no había agua potable, o sea, el agua potable, yo soy del 61 y el agua potable se introdujo creo en el 68 acá en Mérida, por allá más o menos, o sea, entonces nosotros crecíamos con agua de pozo o con agua de lluvia y servía, ¿no? Era como era el agua potable de nosotros. Entonces, en aquellos tiempos, pues la gente resolvía con sus aljibes juntar agua, y hay grandes construcciones como donde hoy funciona la Facultad de Arquitectura, que es un exconvento de la Mejorada, en donde tienen un tremendo aljibe en el centro del claustro de lo que fue pues, el convento de la Mejorada. ¿Cómo se logra? Conciliando, porque hay que pelearlo. O sea, me ha tocado gestionar obras que me tarda 2 años la negociación para que me puedan dar el permiso, y el cliente ya quiere abortar, no, ¿sabes qué? No puede ser, que son... Pero, o sea, es una lucha, y esto sí, esto no, y las crujías no hay que respetar, porque todos quieren, no, vamos a quitar los muros y dejamos la fachada. No, espérame, hay que mantener las crujías, los espacios, y que se vean los rollizos. Oye, aunque tengas biguete y bodilla, pero hay que poner el disfraz de que para que conservemos el ambiente. Lógicamente eso impacta en el costo, porque como decía Magdiel, bueno, el teatro Peón Contreras es el ejemplo más claro de lo que Magdiel refería.
fue por un sobrevuelo que el gobernador de aquel entonces, 1970 más o menos, dieron y vieron que estaba una laguna en el techo del peón Contreras y dijeron, ¿qué es eso? Y fueron y destaparon entonces los bajantes pluviales porque querían que se cayera el techo para que entonces pudieran demolerlo y hacer otra cosa. Y tiene un fresco que pintó un italiano de no sé cuántos años atrás, o sea, de la cúpula, o sea, cosas que ocurren, no estamos exentos, ocurre en todos lados. Aquella ocasión cuando fui a Italia, estuve en Roma y me preguntaban, oye, ¿y qué están haciendo ustedes en las zonas en donde se impactaron las iglesias por los terremotos? Y me quedé callado. Y le llamé a un amigo, nuestro amigo común, Luis Ojeda. Ojeda Godoy, que él trabaja para el INA y es especialista en este tema. Le digo, oye, Luis, ¿qué están haciendo ustedes en el INA con la reconstrucción? Porque aquí me llevaron a Asís a ver la iglesia, lo que están haciendo los italianos, nos están dando clase de lo que están haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No, pues mira que es, o sea, porque sí se hace. Lo que pasa es que no hay presupuesto y vamos a lo que estamos hablando, para el mantenimiento. Y para la restauración es punto y aparte. O sea, es todavía más caro todavía, porque tienes que recuperar lo que ya se impactó, lo que ya se perdió, ya se dañó. Entonces, lo documentas con lo que hablábamos de lo que es la protección, la investigación y de identificación, y se van todos y sale toda la data que tiene que ver con predio. Y dice, pues esto era así y así va. Ok, no hay recursos. Entonces, aquí yo planteo, ya lo sabemos, se puede hacer, sí, es difícil, completamente. Es un galimatías esto. Sin embargo, ¿cómo le hacemos? A mí me tocó, Tito, despachamos en Palacio de Minería, la sede de la FESIC, y me decía la directora del Palacio de Minería, que es un bien patrimonio de México, que se lo subrogó a la UNAM precisamente el gobierno para mantener el funcionamiento. Me decía, nos cuesta 50 millones de pesos anuales el mantenimiento. ¿Por qué? Y para mantenerlo. ¿Por qué? Porque es un edificio que tiene ya hoy 207, 210 años tiene. Entonces, mantener una estructura funcionando en esas condiciones es muy costoso, pero tampoco puede ponerse nanomateriales para que impermeabilicemos las cosas. Aquí, por ejemplo, las cosas de impermeabilización, más bien, vamos al chucum o a la lumbre con jabón y se preparan esas mezclas, y esos eran los impermeabilizantes que usaban. Los aljibes estos de los que hablábamos funcionan y están impermeabilizados desde hace 200 años con ese procedimiento. Y dices, no puede ser, sí puede ser. O sea, vas a la farmacia, compras alumbre, lo preparas con detergente, lo pones y olvídate de las marcas comerciales, porque no tenemos patrocinadores, pero es muy barato y funciona al 100%. Entonces, ese tipo de cosas es a donde tenemos que lograr hacer esa amalgama, como yo les decía, entre el dogma o toda la investigación y todo en lo que se casan muchas personas en investigar y hacer a detalle las cosas. Perfecto, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Entonces, no es lo mismo hacer un libro con todos los artículos y estatutos y todo lo demás, porque está muy chévere estar en una oficina redactando e investigando. Chévere no, o sea, tiene su tremenda dificultad, pero lo sabe, te dice, mira, esto hay que cumplirlo, espérame, brother, o sea, espérame, vamos a ver cómo le hacemos, y además no son los mismos trabajadores, o sea, Maguiel lo está viviendo con la gente que se capacitó en tu equipo de trabajo, que muchos de ellos ya están jubilados, y no hay presupuesto para seguir incorporando gente que aprenda las técnicas que ellos ya desarrollaron. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde acudimos? ¿Qué hacemos? Por eso, cuando sale a la mesa de la charla en esta oportunidad de la tertulia, dijimos, es que es un tema importantísimo, que nosotros como ingenieros civiles tenemos mucho. ¿Por qué? Porque a la arquitectura tiene que ver mucho, sí, pero los arquitectos necesitamos de los ingenieros para desarrollar esos claros, esos arcos y muchas otras cosas más de procedimientos de construcción. Se llevan, son complementarias una de la otra, ¿verdad? Porque así tiene que ser. Entonces, me parece que es un tema que da para más, o sea, es mucho más que importante este tema, porque deja
mucho porque no hay presupuesto. Entonces, yo lo dejo acá. Tenemos ejemplos, yo digo, en esas inversiones que se conservan los cascos y sale tan costoso como la obra nueva que se hace, el mantenimiento para que se quede funcionando. Claro, cuando quedan chulísimos, tenemos el ejemplo de lo que es el Hotel Fiesta Americana, que era bancarios, el ciclo de empleados bancarios. Precioso, precioso, lo mantuvieron, hicieron la torre y todo está espectacular. Ustedes lo conocen. No pasó así con el Hotel Holiday Inn o con el Hyatt que están enfrente, que eran espléndidas casas que estaban en la zona de Paseo Montejo y las demolieron y construyeron cajones de zapatos, como le digo, uno sobre otro. O sea, y se perdieron esas grandes, esas bellezas. En fin, aquí está el comentario. Pero fíjate, es que esto hay que verlo, por un lado, de orgullo del pueblo. Y no puede ser meramente con una reglamentación de ya sea construcción o reconstrucción demasiado cerrada. Y por eso tú ves en muchas facilidades que son patrimonio de la humanidad, se permiten ciertos cambios interiores. O sea, la parte es que tú tienes que hacerlas habitables también. Y algunas de estas facilidades no son habitables, pero se pueden hacer habitables sin perder el contexto. Pero déjame decirte, en el viejo San Juan es un caso que se vende mucho en el mundo, de cómo es que se ha logrado ese entuerto. Eso a principios de los 1950, un arqueólogo muy conocido promovió un sistema para mantener los edificios históricos. Y de hecho, el gran atractivo que tiene el viejo San Juan, salvo de algunas estructuras que se construyeron antes de entrar esta reglamentación, es precisamente eso. Son las calles estrechas con los adoquines, o sea, todo eso. Pero, por ejemplo, para todas esas casas que cumplan y se mantengan, hay una exención contributiva. O sea, en la estructura te dan entre 20 y 30 años de exención contributiva. Y la razón de eso debe ser es que el incentivo económico que tiene el dueño es utilizar ese dinero que era de la contribución sobre la propiedad para arreglar la propiedad y para mantenerla. O sea, que eso no quiere decir que lo van a pagar todo, pero las personas cuando tienen ciertos incentivos para poder mantener esas facilidades, las van a mantener porque ellos también las disfrutan de esa forma. Y, por ejemplo, lo que sucede en muchos de estos centros históricos es que también son centros de turismo. Y eso le da, aunque le da un uso a esas facilidades, también le da unos negocios. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy en día un hotel que antes era un monasterio. Y eso, tú sabes que en Europa se ve mucho de monasterios que se convierten en otras facilidades. Y yo me acuerdo que cuando hicieron esto, hicieron la sala de baile donde era la iglesia. Y aquello fue un escándalo, pero la gente tuvo que entender de que si queríamos mantener la estructura como tal, había que hacerlo. Nosotros tuvimos, por ejemplo, la segunda iglesia más antigua de las Américas, que estuvo clausurada por 10 años porque no había los fondos para restaurarla. Y resultó que cuando se hizo la restauración, de hecho se inauguró hace apenas 6 meses, encontraron allí unos tesoros, no unos tesoros de que fuese dinero, sino que unos tesoros arquitectónicos de cosas que se habían tapado en el pasado, porque eso ocurría mucho. O sea, tú puedes tomar una estructura que tenga, vamos a decir, 300 años, 400 años, como hay muchas de las estructuras del viejo San Juan, y tú puedes estar seguro que en tiempos antiguos
se taparon cosas, se cambiaron cosas que eran completamente diferentes. Y a veces cuando se hacen las restauraciones, por eso yo dije que era muy importante la parte de los estudios, de tratar de ver qué ha sido esa facilidad a lo largo de su historia y qué partes son las que verdaderamente ameritan conservarse. Yo creo que a veces llevar algunos extremos, como ustedes dicen, que la losa había que conservarla con el tubito chiquito, pues hay cosas que no le quitan al valor, a menos que sea algo único, que hace esa estructura única dentro de la arquitectura y la ingeniería. Porque tenemos que acordarnos que son las dos cosas que hay que entrar aquí. O sea que a veces tiene que haber cierta flexibilidad de que tú puedas promover de que para lo que se va a utilizar esa estructura sea rentable, pueda ser atractiva y que genere o dinero o genere un orgullo que amerita esas inversiones. Pero es un tema difícil. El problema es que no puede ser todo requisitos estrictos de reglamentación. Tiene que haber, vamos a decir, el interés de mantener en sí el sentido de la estructura. Y eso, desgraciadamente, un arquitecto lo ve mejor que un ingeniero. Y eso es clave porque es nuestra formación. Nosotros vemos la parte práctica, decimos, no, esto lo podemos hacer mejor, este tipo de columna es mejor, va a durar más. Pero tú estás viendo una estructura que a veces lleva 200, 300 años, que ha sobrevivido, ¿no? Todos los eventos naturales. En el caso de aquí en Puerto Rico, los sismos y los huracanes son la manera. Nosotros este año tuvimos dos que nos pasaron muy cerca, pero en el 17 fue muy fuerte, o sea, que dio aquí, que no había venido desde hace años. Y esos son el tipo de cosas que hay que considerar. O sea, hay que ver que algunas estructuras que aunque hayan sobrevivido los años, quizás no le ha tocado un sismo suficientemente fuerte como para derribarla. Y tenemos que acordar que muchas de las construcciones, sobre todo de más de 100 años para atrás, no tenían refuerzo. O sea, eran bloques, masonería, eran paredes de gravedad, no eran resistencia a los movimientos laterales y verticales a la vez. Pero en cierto sentido sobrevivían algunas de esas porque algunas eran macizas, pero otras no aguantaban el tiempo. Yo creo que la parte importante es aquellas que se han debilitado, cómo tú las puedes reconstruir y que mantengan, ¿verdad? Que mantengan lo que se ve y lo que se siente de estas facilidades, aunque sean un poco distintos. Pero una pared se puede reconstruir y la puedes reconstruir hoy en día como tú quieras, de una forma a la otra. Claro, no lo pongas paredes de plástico, no le pongas todo acero, tiene que seguir el mismo sistema, mantener más o menos las mismas dimensiones, los espesores, etcétera. Y yo creo que quizás a veces lo que se pierde de perspectiva del regulador es ser muy intransigente, en vez de tener una mente abierta de cuál es el propósito. Ahora, cuando hay muchas violaciones al sistema que se requiere y al sistema que dio para que UNESCO pudiera poner a una ciudad como parte del patrimonio, pasan. A Roma le pasó, a distintas ciudades en Italia le ha pasado. Madrid estuvo luchando por muchos años por lograr que se incorporara el Parque del Buen Retiro y otras áreas, pero estuvo a punto de perder sus designaciones por la ausencia de mantenimiento y mantener las facilidades. A Grecia le pasó lo mismo, digo, a Atenas le pasó lo mismo. O sea que
que uno no puede ser, que tiene que ser como lo construyeron los griegos hace 2000 años, sino que lo importante es que mantengan el espíritu, ¿no? de esas facilidades. O sea, tú no puedes hacer ciertas cosas, por ejemplo, en Machu Picchu, que rompan con ese, o sea, con lo que tenían. Tú no puedes hacer lo mismo en Chichén Itzá, que vaya a romper el esplendor de las estructuras, pero también las áreas verdes, campos abiertos, etcétera. Es una combinación y a veces pues eso es muy difícil, que empleados públicos que tienen la responsabilidad, ¿no?, de velar por esta reglamentación pierden la vista, y el trabajo que da es llevarlos nuevamente a que entiendan el porqué de esa preservación. Ingeniero Sergio, tú hablaste de un tema muy importante sobre el uso de materiales y las tecnologías, pues aparecen cada día, ¿no? Tenemos diferentes propuestas de materiales, de procesos constructivos, y bien lo dijiste, no sabemos qué vamos a tener en 5, 10, 15, 20, 50 años, y vamos a tener, obviamente, pues una gama mucho más amplia, más adecuada, incluso eficiencias, a lo mejor incluso hasta económicas, para construir, para hacer un montón de cosas, ¿no? Esto evoluciona muy rápido, pero ¿tú cómo ves en ese transcurso o en ese avance tecnológico que nos metemos o estamos envueltos en siempre ver los avances, y nos presumimos o nos vanagloriamos de lo nuevo, lo más moderno? ¿Cómo ves las nuevas generaciones? ¿Están interesadas en conservar ese patrimonio histórico? ¿Qué ves tú? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva? ¿Crees que hay interés, que se mantenga ese interés en las próximas décadas? Yo te puedo hablar por mí. Yo creo que, bueno, como antecedente, ¿no? Creo que sí es importante conocer nuestro pasado. Es absolutamente necesario conocer nuestra cultura. No creo, en parte nuestra cultura está impresa en estos edificios. Yo creo que está más impresa en nuestras costumbres, ¿no? En nuestra comida, en nuestra forma de hablar, en la forma en la que nos llevamos, ¿no? Pero creo que es muy importante no dejar atrás el presente, ¿no? Dejar muy claro que eh, nos vamos a seguir, todas esas tecnologías y todo nuestro desarrollo como sociedad va a seguir avanzando, ¿no? Tenemos, sí, una responsabilidad para conservar aquellos monumentos que hicieron generaciones anteriores, pero creo que es muy importante ser lo suficientemente críticos y flexibles como para entender que incluso el afán de conservar algo puede llevar a la pérdida de vidas humanas, ¿no? O sea, quieres conservar el tubito, quieres conservar la viga que ya está llena de termitas. Eh, Vamos, hay veces que no va a ser posible, por eso el diálogo es muy importante, ¿no? Por eso llegar a ese acuerdo común es completamente relevante. Eh, Comentaba el ingeniero Alfonso un ejemplo hicieron una ciclovía en una parte aparentemente protegida. Por supuesto que estoy a favor de ese tipo de cosas. No podemos anteponer las necesidades actuales de la población, de nuestra gente, por un afán de conservación, sin mirar primero a nuestra gente, lo que estamos actualmente, a las necesidades actuales de la sociedad. Entonces, por ejemplo, yo no conozco este caso muy específico, pero por supuesto apoyaría que se lleven a cabo proyectos y obras de modernización, pero con las fachadas, yo no me iría por sistemas constructivos, yo te lo digo, o sea, sin saber nada al respecto, ¿vale? Mi opinión muy seca y bastante arbitraria. Yo no me iría tanto a usar un mismo sistema constructivo, me iría a mantener fachadas, me iría si hay piezas en la casa que pueden restaurarse, si se le pueden hacer un proceso de restauración a una pieza histórica fabulosa, hacerlo, por supuesto, y reglamentar que se haga, pero
pero no poniendo en peligro a la gente, ¿no? No todo proyecto, no toda estructura se puede salvar. Hay que ser sostenibles también con los recursos que utilizamos. Si un proyecto te cuesta 20 veces más ponerlo en funcionamiento, porque necesitas mantener una estructura que ya no es funcional, que ni siquiera cumple con las condiciones de servicio actuales. Por eso la primera vez que tomé la palabra pensaba en condiciones de servicio. Nuestros reglamentos de construcción son más estrictos. O sea, ¿dónde está todo eso, no? ¿Cómo, hasta qué punto un programa de conservación pudiera llegar a afectar directamente a vidas humanas o pudiera frenar de manera determinante o de manera importante el poder cumplir con las necesidades de la población hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser un equilibrio. Yo lo vería de esa forma. Hay que tener un equilibrio, hay que negociarlo, es algo que se tiene que estudiar bastante. Y cada caso yo pienso, ha de ser completamente distinto. Admiro ese trabajo que están haciendo ahí en GeoMacDiel, porque me imagino que cada caso lo han de revisar con lupa, porque no puedes aplicar un reglamento a algo así. No puedes ser absolutamente estricto. No es la forma, ¿no? Y por supuesto, tenemos que adecuarnos también a los objetivos de sostenibilidad que tienen que ver con aprovechar nuestros recursos y con usarlos de la manera adecuada, ¿no? No por conservar algo vamos a destruir otra cosa, ¿no? Y ni viceversa. Entonces, a mi generación, ¿cómo la podré ver? Creo que sí me atrevería a decir que no es tan relevante, ¿sabes? Sí me atrevo a decir que no es tan relevante, al menos yo con mis amigos con los que suelo discutir temas que nos parecen muy interesantes, el tema este tema de conservación de edificios históricos, nunca lo hemos discutido, ¿no? Entonces, me dice tal vez algo, que tal vez soy yo, soy yo y mis amigos, pero me dice que tal vez no estamos tan metidos en esto, pero sí hay que echarle un ojo, sin llegar a ningún extremo. Ese sería mi aportación, yo creo. Okay. Genio Magdiel, se tocó un tema muy importante que es la mano de obra, el personal de trabajo en estas restauraciones, en estas conservaciones. Usted que directamente ha estado en el trabajo de restauración y conservación de estos edificios, ¿qué nos puede comentar sobre la mano de obra? ¿Es difícil? ¿Hay interés? ¿Se pasan las técnicas de generación en generación? ¿Se están perdiendo? ¿Hay una luz de conservar esa mano de obra? ¿Cómo lo ven? Es complejo, es complicado. En todo este tiempo que hemos trabajado, llegamos a tener una magnífica época, sobre todo con la presencia del colega que mencionaba el ingeniero Alfonso, el arquitecto Ojeda, que lideró ya hace un buen ratito el departamento. Bueno, llega en un momento en que ya teníamos avance, ya habíamos caminado un buen tramo y llegamos a tener bajo nuestra administración 100 elementos en obra, divididos en cuadrillas. Yo recuerdo que empecé como supervisor de obra a incorporar procesos. Honestamente, se dio una coyuntura que difícilmente se vuelve a repetir, entre que se iba un expresidente muy conocido aquí en México y entraba el otro y se daba una serie de cuestiones ahí económicas, pues se dio la coyuntura de que no había trabajo, la gente no tenía trabajo y andaba buscando empleo. Y surge la normativa, surge el programa y contratamos, entre ellos me contrataron a mí, el día que me contratan a mí, contratan al personal. Yo llegué al lugar donde me iban a contratar y vi mucha gente humilde, gente de albañiles, de distintas comisarías, sin yo imaginarme que era para el programa, pues nos estaban contratando. Entonces, difícilmente se vuelve a repetir las condiciones
Estas personas tienen un conocimiento que hemos trabajado por mucho tiempo, técnicas que fuimos encontrando y reincorporando. Y hoy por hoy los elementos que tenemos son capaces de reproducir cualquier elemento ornamental, por complejo que sea, del tipo que sea, balaustres, molduras, medallones, rosetones, piñas, ovas, guirnaldas, lo que sea, son capaces. Interesante cuando rescatamos la fachada del Centenario, que es un lugar muy conocido aquí en la localidad, un parque, un zoológico, pues, muy famoso, muy conocido. Trabajamos una técnica actual, no nos cerramos. Estamos siempre buscando cómo innovar, a pesar de que hacemos un trabajo que conserva y preserva edificios históricos. Usamos la fibra de vidrio para reproducir un rosetón enorme, inmensamente grande, que faltaba en la fachada. Entonces incorporamos esa técnica porque era imposible o muy complejo hacerlo como tradicionalmente hacemos. Normalmente nuestro personal que hace moldes, o sea, moldes perdidos, es decir, elementos de concreto reforzados que van a contener, van a darle forma a una figura, 3, 4 piezas, las piezas que sean necesarias, se hacen los vaciados, se hace la pieza nueva, se refuerza y se incorpora en fachada. Hacer eso era mucho trabajo, entonces se opta por usar un material moderno y el personal tenía que aprender esta técnica. Hemos usado, me acuerdo que en una ocasión uno de los operativos vino con un adorno complejo, una especie de racimo de uvas en fachada, muy bonito, y no salía. Y estuvimos buscando. Y le digo, mira, no va a salir como estás acostumbrado a hacerlo. Te voy a conseguir unos silicones, unos materiales actuales. Lo vamos a intentar. Has observado que hay unos juguetes, digo, que tienen esta consistencia de maleable, muy suave. Eso vamos a intentar hacer. Y lo hicimos y funcionó. Al desmoldar la pieza salió intacta, ya no se dañaba. Esta formación ha sido gradual, ha sido con el paso de los años. Recuerdo que cuando empezamos, los albañiles perfilaban las aristas de los vanos con unas maderas que aquí se usan para gallinero, para los techos de los gallineros. Ni siquiera unas reglas lijadas y parejitas, no, unas maderas de 2 pulgadas por una, todas medias chuecas. Y le digo, no, solicito PTRs y me compraron Polín Montén. Y le dije a la persona que me lo trajo, le digo, pues esto no es lo que pedí. No, sí es lo que pedí. No, perdón. Yo pedí unos tubulares para que nos sirvan de guías, de elementos que nos permitan reproducir las molduras, perfilar, hacer perfiles a modo. Eso que usted me trajo, digo, es para una estructura metálica. De todos modos, déjelo, nos puede servir para andamiaje, no pasa nada. Y así, ¿no? Por el estilo. Entonces, la cuestión aquí es que todo ese personal, como acertadamente dice el ingeniero Alfonso, está llegando a su término, no solamente laboralmente hablando, sino en edad, en fuerza. Hubo años que contra mi opinión, yo le decía a mis superiores, eso de bajar, de subir, llegar el personal, armar la torre de andamiaje hasta la altura que se necesite para empezar la jornada y quitarla al terminar, es poco práctico, ¿no? Y el paso de los años me dio la razón. Las espaldas de estos hombres, pues, muchos empezaron a padecer de esto, ¿no? Y bueno, así hemos ido. Y la cuestión está en renovar esos elementos, en enseñar estas técnicas. A mí me ayudó mucho el hecho de que tanto por parte de madre como de padre, yo crecí en la obra. Mi padre, mis tíos de ambas ramas familiares, todos contratistas, hacían cosas maravillosas, arcos de piedra, con dovelas, construcción antigua y moderna, construyeron hospitales. Mi padre estuvo a cargo de un programa muy famoso en la región que se llamó Coplamar, que consistía en dotar a las comunidades de campesinos de elementos y lugares
para que abandonaran la roza y quema e incorporaran el sistema mecanizado de siembra. Entonces, yo aprendí desde muy pequeño muchas cuestiones. Luego fui escultista y me sirvió mucho el conocimiento para orientar a la gente, para reproducir piezas, para hacer ornamentos, para toda esta cuestión. Pues todo eso que tenemos corre riesgo de perderse, tristemente, corre riesgo de desaparecer. Repito, muchas cosas hemos hecho en este sentido. El personal de verdad que es capaz de muchas cuestiones. No solo saben hacer esto, son albañiles formales, saben hacerte una columna, una zapata, una trave, lo que se necesite. Y también hacer esta parte ornamental de trabajos especializados. Así que en una ocasión una compañera que hoy vive en Francia, se fue ella ahí para continuar su desarrollo profesional, intentamos, porque pertenecía a una asociación que formamos, y decía, vamos a hacer una escuela de albañiles, de alarices, como tipo Francia, tipo Polonia, donde las personas puedan aprender técnicas de esgrafiado, de manejo de cal y texturas y cuestiones de este tipo, ¿no? Pero bueno, fue más un sueño, una intención que nada. Y desde luego, pues ojalá que se atienda esto, que es una cosa bien, bien interesante. El personal nuestro cumple un horario, una jornada, y allí mismo lo contratan particulares. Pasa un particular que va a hacer una finca, una hacienda moderna y quiere hacerla tipo colonial, tipo de cierta referencia histórica. Ellos se contratan y cobran bien su trabajo y lo hacen maravillosamente bien. Con materiales, ahí sí, ahí por ejemplo, por las restricciones del instituto, por los decálogos de la restauración, por ejemplo, nosotros usamos morteros base cal, ¿no? Procuramos no usar cementos. Pero ellos sí, en un edificio moderno, donde van a hacer, por ejemplo, una moldura, en un garage, en una casona, una mansión, pueden incluso, les tenemos enseñado, porque se ha dado la ocasión de que tenemos molduras tan grandes en fachada que al quitarla es imposible reponer. Pues, ¿qué hacemos? Perforar, meter varilla, refuerzo, colar la nervadura, el elemento de concreto afianzado a la mampostería y luego revestir con el perfil. O sea, hemos hecho, ahora sí, hemos engrapado edificios, una técnica que aquí implementamos, fisuras tremendas en fachada. El personal es capaz, se prepara, perfora, metemos el engrape y se sujeta el muro. Nos ha tocado, por ejemplo, que un vano ya no es funcional. ¿Qué hacemos? Apuntalamos, metemos refuerzos, atravesando muros para repartir cargas y metemos dinteles de concreto. No hay de otra, no estamos peleados con la modernidad en casos extremos donde se requiera. Lo hemos hecho, hemos rescatado fachadas ya por caer, por vencer. La gente dice, ¿no? Hay unas fotos por ahí que compartí en una ocasión, no sé si lo llevaba el Geotito o Alfonso, donde quitamos unas secciones de columnas de piedra de un edificio que tiene mucha carga. Casa del alguacil. Nivel de la casa del alguacil. Todo el mundo pasaba y a mí me echaban carrilla porque yo era el encargado, muy joven. Eran mis primeros años. Y me decían, no, estás loco, ¿quién está a cargo de eso? Pues yo, o sea, yo soy el supervisor. No, pues estás loco, te vamos a acusar, te vamos a demandar, se va a caer el edificio. No se va a caer porque pues usamos las técnicas adecuadas, nos cercioramos de hacerlo y pudimos hacer recambio de piezas y ahí siguen, ahí están. Hemos usado elementos modernos como concretos ligeros, el portal de granos, que es otro elemento muy famoso aquí en un edificio preciosísimo de la ciudad, enfrente del palacio, ex Palacio de Correos. Lo rescatamos
conservamos los techos que se podían conservar y colamos una torta de concreto ligero con perla de poliestireno. Ahí está, tiene décadas que lo hicimos y sigue. Sí, repusimos vigas que estaban vencidas, se pusieron vigas nuevas con malacates perforando azoteas, subimos. Ya cuando estos compañeros lleguen, ya varios apenas me dijeron hace 2 semanas, me estoy pensando en pensionar. Wow, le digo, pues ni modo, no te puedo decir que no haga, pero se va a llevar ese conocimiento. Todo lo que hemos construido, pues se lo va a llevar. Y la verdad es algo de pensarse. Ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Alfonso, al inicio mencionó usted el trabajo que llevó a cabo con el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles sobre un convenio con la UNESCO. ¿Cómo creo, cómo debería de ser o cómo es en este momento la interacción de los colegios con este tema de rescate y conservación de patrimonio histórico? ¿Es clave? ¿Tenemos una cabida en ellos? ¿Cómo lo deberíamos de llevar? ¿Qué opina usted con ese tema? A nivel local y a nivel mundial, ¿cómo va ese tema? Y para empezar, quiero decir que sigo estando gratamente satisfecho por haber conseguido eso y todavía más aún por la amplitud que nos dio este convenio, ¿verdad? Es un gran paraguas que cubre todos los aspectos, pero lo fundamental para que cualquier convenio pueda lograr su objetivo es que tomemos las acciones que debamos, y en este caso es que la cuestión de patrimonio, como dijo Emilio, tal vez podamos ser pueblerinos, pero tienes que estar convencido de que quieres mantener, conservar las cosas para que puedas lograrlo. O sea, ese trabajo colectivo es una cuestión que cada comunidad debe de tener, ¿verdad? O sea, porque yo siempre lo pongo por ejemplo, muchas ciudades del otro lado de la frontera, tú vas y son iguales. ¿Por qué? Porque no hay historia, se construyeron nuevas y todas siguen el mismo modelo. Aquí no. Aquí, con la llegada de los españoles, se desarrolló una mezcla con las culturas y tenemos desde zonas arqueológicas hasta construcciones hispánicas, voy a llamarle, y por ejemplo las fortificaciones y las construcciones militares son impresionantes, como funcionan sus sistemas de drenaje, la captación de aguas, cómo estaban sus baños, es impresionante visitar esas construcciones militares como el Morro, como el fuerte de Santiago de Cuba o el de La Habana. Son impresionantes la ingeniería que se aplicó en resolver en aquel momento. Era top. Esa escalera que tienen allá, triangular, que no es redonda, Emilio, está impresionante para subir. Ojalá nos puedas contar cómo funciona esa escalera. Sin apoyo. Que puedan subir más rápido. Sin apoyo a los lados. Ahorita nos cuentas, o sea, cosas que llegas y dices, no lo puedo creer, o sea, las pendientes, cómo captan o sea, impresionante la limpieza mismo de sus establos, o sea, todo. Y era con los recursos de la naturaleza, porque no habían bombas y no había achiques y bueno, muchas cosas. Entonces, nos tenemos que creer lo que tenemos para que lo podamos conservar, porque si no le tenemos aprecio o valor a las cosas, lo vamos a demoler y vamos a hacer otra cosa nueva y moderna. Entonces, eso es lo que pasa. Y no es ser ultra, o sea, no, simple y sencillamente debemos de apreciar para que se vayan quedando ciertas cosas como referentes con las modernizaciones que, por eso yo le decía, que no podemos ser demasiado dogmáticos con los códigos. Tenemos que ser más prácticos para que podamos enlazarlo. Y eso es lo que nos dio el convenio. O sea, vamos a trabajar en conjunto con los que se dedican a la investigación, identificación, clasificación y todo lo demás. Ok, ya está, ok, sí. Pero técnicamente, ¿cómo lo ponemos en concreto? Los morteros serán diferentes, el trabajo de la masonería será de otra manera, X o Y cosas. ¿Cómo? Difundiendo, haciendo valer
el valor de las cosas. Yo hablaba en un principio de una casa que funcionó en Progreso como una agencia aduanal. El puerto de Progreso pues es uno de los 3 principales puertos del Golfo de México. Altamira, Veracruz y el puerto de Progreso, no Puerto Progreso, es el puerto de Progreso. Entonces, y pues había una agencia aduanal, creo que Escalante Sucesores se llamaba, y dejó de funcionar y se la vendieron a una cadena de estas que ya sabemos cuál es. Y pues para ellos, pues todas tienen su modelo de negocio y dijeron, pues vamos a demolerlo y la ponemos, vamos a demolerlo. La ciudadanía intervino, obligó a que la autoridad, que no tiene capacidad de acción, porque también tenemos que reconocer, no estoy diciendo que sean flojos, que no hay el personal, como dice Magdiel, entonces no llegas hasta que no hay una denuncia, pero si los vecinos no denuncian, no te enteras. Y intervinieron, cedularon y no pudieron continuar con la demolición. Y vino un juicio que tardó como 4 o 5 años, con amparos, y ellos metieron su cuerpo de abogados y todo lo demás. Finalmente se ganó y tuvieron que dejar la construcción y respetarla. Y hoy funciona su tienda de conveniencia allá en esa casa. Yo he estado en Guanajuato, frente a la Lóndiga de Granaditas, con construcciones, voy a decir, virreinales allá, y solamente ves el letrerito, te dice, ya sabes, las 4 letras. Entras a una casa así, en un vano que tendrá, no sé, unos 20, unos 40, y adentro está funcionando la tienda de conveniencia, respetando. Hoy, bajo los arcos que se refería el ingeniero Magdiel, que están frente a la plaza principal de Mérida, lo que llamamos aquí, o se conoció como la Casa del Alguacil, que está al lado del Palacio de Gobierno, contra esquina del Palacio Municipal, y allá, pues bueno, se apuntaló todo eso y se logró rescatar esos pedazos de fuste, de piedra que estaban dañados, y se reconstruyó y todo, y funciona perfectamente. ¿Se pudo lograr? Sí, pero la gente tiene que participar, si no, no se logra nada. Han demolido, como dije en un principio, casas. ¿Por qué? Porque las venden y en una noche metían a un tractor y demolían todo, y al día siguiente pues a pedir perdón y a pagar las multas. Se acabó. Hoy con las redes sociales, o sea, parece broma lo que estoy diciendo, pero no es broma. O sea, con las redes sociales tenemos mayores facilidades, y nos ha pasado, insisto, en Puerto Progreso había una ferretería muy famosa que ya igual de la pandemia muchas cosas han cerrado, pero hay muchas cosas que se conservan siempre y cuando quieran. Por ejemplo, el puerto de Sisal, que Sisal fue el primer puerto de la península de Yucatán. De hecho, a todas las jarcias, sogas, como les decimos nosotros, que servían para los barcos y para empaquetar y todo, antes de la existencia de los plásticos, se hacían a través de la fibra del henequén. Fue la época del oro verde, como se conocía a la planta del henequén, porque con eso se tejían las jarcias de los barcos y todo se despachaba desde Sisal. Entonces en el mundo se conoce como Sisal a esa fibra, que es por el nombre del puerto de origen. Decía, o sea, el puerto de origen era Sisal, y tiene una aduana preciosa, creo que es del siglo XVI, Magdiel. Tenía cañones que nosotros participamos en sacar un cañón. Hay pozos que están hechos con piedra, todos los anillos para los pozos, y está precioso ese sitio. Bueno, pues Sisal se le ocurrió a un inteligente de estos ahorita, que con esta nueva tecnología, poner una antena enfrente del bastión militar que había allá, una construcción militar. Y también se les ocurrió poner un domo para que pues, la gente juegue básquetbol y no les dé mucho el sol, porque allí tenemos mucho. Entonces, pero entonces rompes el entorno, y también intervino la sociedad, intervenimos nosotros, para que la autoridad ponga atención y preste o tome cartas en el asunto, y se retiró eso. O sea, se retiró la antena que estaban poniendo enfrente de un fuerte. Entonces imagínate que vas a tomar una foto de un edificio histórico, patrimonial, y ponen una antena ahí para vigilancia. O sea, en el convento de Izamal también, algunos de ustedes lo conocen también, es una obra gigantesca, está sobre la pirámide más grande que hay acá.
igual pusieron en la puerta, se les antojó poner un unipolar ahí para poner cámaras de vigilancia. Imagínense eso, pues igual lo quitaron. O sea, pero todo eso ha sido porque te la tienes que creer tú primero, que quieres conservar algo y lo aprecies para que funcione. Si no, aunque tengamos 20 convenios, tengamos muy bien reglamentado, no va a funcionar. Esto más bien creo que tenemos que hacer un ejercicio al interior para que, pues, nosotros acá en el, yo siempre digo, o sea, del centro de México para abajo hay mucha riqueza por la cuestión de las culturas prehispánicas, ¿verdad? Del centro para arriba, en algunos sitios después de que salieron los tlaxcaltecas a fundar las 11 familias y todo lo demás, muchas cosas del norte y la migración también a través de la religión que se fueron construyendo, los conventos. Ustedes una ruta, Tito, yo recuerdo una charla que diste también que tenía que ver precisamente con eso, de todo lo que fue la fundación de esas misiones, como les llaman, tiene muchísimo valor y puede estar perdida allá en el desierto, pero tiene valor. Entonces habrá que rescatar y redondear una obra para que sea un imán de desarrollos posteriores que se pueden complementar respetando todo eso. Aquí en Mérida había una norma en cuanto a la altura de las construcciones para el centro, ninguna más alta que las torres de catedral para mantenerlo. En Venecia no hay un solo edificio más alto y en Italia tampoco, de los centros históricos, que las cúpulas de sus iglesias. El que quiera, después, más para allá, en el nuevo San Juan, como dice Emilio, San Juan de Puerto Rico, el viejo San Juan es un modelo de éxito económico, de cómo están los restaurantes, cómo están los bares, cómo funciona todo, inclusive los adoquines que tienen ellos en sus pavimentos. Más bien nosotros se los llevaban los políticos de sus casas, o sea, pero allá los vuelven a hacer, y, o sea, ya son nuevos, pero es con el molde como ustedes hacen en su departamento. Hacen adoquines y reparan y está precioso. O sea, está muy bonito, la verdad. San Juan es bien vale una escapada cuando tengan chance. Bueno, es cuanto, Tito. Yo insisto, lo tenemos que adoptar nosotros para que las cosas se hagan. Ingeniero Emilio, efectivamente me tocó con usted recorrer un par de ciudades buscando la placa de la UNESCO. Y desafortunadamente en una ocasión recuerdo que no la encontramos. No recuerdo si fue en Sucre o en qué ciudad, que ya abortamos misión, seguimos el Google Maps y llegamos al lugar y no estaba. Y usted dice, bueno, no, en algunos lados no hay presupuesto para conservación, no hay esto, no hay lo otro. Hay ejemplos de éxito que ya nos ha mencionado. A nivel internacional, ¿cómo ve el tema del esfuerzo de conservación? ¿Existe? ¿Se está dando? ¿Hay lugares de mayor interés, de menor interés? ¿Cómo ve ese tema desde de la UNESCO y de los gobiernos locales? Yo entiendo que a nivel mundial hay mucho interés, sobre todo ahora que muchos países entienden, ¿no?, el valor del turismo. Por ejemplo, vamos a decir, parte de la crisis económica de Europa ha sido la ausencia de turismo. Y de hecho, parte de la discusión es si se dejan entrar o no se dejan entrar las personas, porque si no va la gente, no tienen turismo. O sea, esa es una parte muy, muy importante. Lo que sí a mí me preocupa es cómo los gremios no se envuelven en muchos de esos temas. Cómo tú buscar que los distintos gremios se envuelvan, inclusive el Consejo Mundial de Ingenieros Civiles. Sabemos que los comités no están muy activos, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, Tito, te acabo de enviar un artículo que vi hoy de Engineering News Record, de un estudio que se hizo en Estados Unidos, que los obreros que tienen la educación apropiada en los proyectos de construcción ganan tanto como los ingenieros. Te lo voy a enviar para que lo disfrutes, si quieres circularlo entre el resto del grupo. Pero no, lo que te quiero decir es que en el mundo se reconoce eso, y tú ves que muchos países anuncian
el tema de sus propiedades o parques, etcétera, que son miembros de UNESCO. Y cuando UNESCO le hace inspecciones y los pone a punto de perderlo, los países se mueven porque eso tiene un valor grande desde el punto de vista turístico. México tiene mucho. Como te digo, eso de lo mío de buscar las placas es algo mío que de hecho yo hablé con una persona en UNESCO que era el que tenía eso a cargo y me dijo, tú tienes razón, es que no se cuidan. Digo, bueno, pero es importante de que se buscan, porque yo tengo fotos, tú sabes, al lado de la placa. Y, y es algo que hay que, o sea, que tenemos que educar. Nosotros los ingenieros debemos movernos en esa área. Nosotros como gremio, las organizaciones, por ejemplo en México, deben de tener educación para los profesionales para que se consideren los mejores usos de estas estructuras, de estos, vamos a decir, tesoros que hay en muchos países. Yo te puedo decir, por lo que vemos en muchos sitios, tú ves que ya en todos los documentos turísticos te dicen, este es patrimonio de la humanidad. A veces no entienden por qué, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Y yo creo que nosotros tenemos muchos problemas en poder enseñarle mucho más a los ingenieros durante sus años de formación, porque creemos que todo es diseño de vigas, columnas, la parte que se ve de mecánica de la ingeniería y no la visión más allá de la parte del entorno. Uno discute mucho de los arquitectos, pero en cierto sentido ellos ven esa parte, ¿no?, del entorno. Lo que pasa es que a veces se extralimitan cómo ven y describen ese entorno. Y yo creo, Tito, que la forma es hacer este tipo de actividad como estuvimos haciendo en el pasado, ¿no?, que llegamos a tener 100 y pico personas participando. Este es un modelo que quizás puede ser mejor, o una mezcla de lanzar un tema y que las personas hablen de ese tema y empezar a ver los distintos puntos de vista, levantar esos comentarios, ¿no?, circularlos para que todo el mundo tenga la ventaja de esa opinión como se ha dado aquí. De hecho, estamos hablando de una forma de trabajo en México. Yo les quiero decir que, por ejemplo, en el Viejo San Juan, uno de los temas que hay es que las vigas que tienen esas estructuras son de madera. Son de una madera llamada ausubo. La madera ausubo con el tiempo se pone tan duro que, por ejemplo, cuando se hacen las restauraciones, hay que cuidar como oro esas vigas, y para poderlas reinstalar no pueden usar clavos, sino que tienen que utilizar barrenos para entonces poderla aguantar, porque la madera se pone extremadamente dura con el tiempo. Y claro, el otro problema es que no hay una producción grande de ausubo en la isla ya, porque muchos de esos árboles y bosques se han destruido por el paso del progreso. Y claro, el otro problema es que los árboles estos toman 100 años en crecer, básicamente para poder dar miembros estructurales de madera. El guayacán, quizás los nombres son distintos en México, pero el guayacán es una madera sumamente dura, que sigue echando un pequeño aceite. Se utilizan en embarcaciones para chumaceras para los ejes, pero son muy duras. De hecho, yo tengo un nacimiento que hice con un artesano que está montado en una pieza de guayacán y se ve impresionante por el color y el brillo que tiene la madera
que no hay, de hecho no se puede barnizar, que la barnice es un crimen, porque naturalmente tiene ese aceitito. Pero yo creo que el tema, Tito, es que hay que buscar grupos de profesionales que dediquen movilizar estos temas dentro de los gremios. Y no digas que México es el único que tiene esos problemas. Todos los países del mundo tienen problemas. Y sobre todo la pandemia va a cambiar mucho cómo se hacen estos encuentros. Ya esos encuentros personales como se hacían hace 2 años van a ser muy difíciles. O sea, la gente ya no va a estar tan dedicada a viajar, gastar dinero para ir a una conferencia de 4 días a Timbuktu, donde te cuestan 10, 12, 15 horas de viaje, cuando te puedes quedar en tu casa y hacerlo por un Zoom, como se está haciendo. De hecho, X suspendió su convención en Sofía y va a ser virtual, porque no se puede. Y había un seminario y el seminario lo van a hacer virtual también. Y tú te buscas así en todos lados. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que promover estos grupos. Tito, uno tiene que buscar personas que tengan interés en alguno de estos temas. Parte puede ser estas conversaciones grabadas que se puedan mostrar y usar esto para que otras personas entonces opinen de un problema en particular. Ok, ingeniero, muchas gracias. Sergio, se habló aquí de un tema muy importante que es el turismo, y efectivamente la conservación de estos inmuebles pues genera turismo porque genera interés, ¿no?, de los visitantes que llegan de otras ciudades. Y me tocó el caso, 3 casos muy específicos que vamos a comparar, y quiero tu opinión aterrizada a México. Me tocó, por ejemplo, en Marruecos, quedarme a dormir en hotelitos o cuartos de renta dentro de las Medinas. Y pues obviamente está impresionante, para mí era muy exótico y muy fuera de lo común ver, llegar y dormir en esos lugares. Incluso hasta me perdí 2, 3 veces, le tenía que hablar a alguien de los que estaba ahí que me llevara a donde, o que me pusiera en un punto de orientación para llegar a donde tenía que llegar. Y sí, pasó. Y la religión ahí es el Islam. Me tocó el caso de Turquía, ver la Mezquita Roja y la Mezquita Azul, una exquisitez arquitectónica, y cómo la historia de la Mezquita Roja cambió de religión del católico al islam y tiene una historia bastante amplia. Y cruzando la calle La Cisterna, la gran cisterna de la ciudad, con imágenes griegas de la mitología griega. Hay una medusa, la más famosa, pero no es la única. Hay unos peces ahí medio raros que todos son de la mitología griega y los conservaron, y es un atractivo turístico. Entrar ahí es otra cosa, no está todo oscuro, la humedad es una cisterna enorme. Pero el caso de Siria, llegan los talibanes y detonan y destruyen todas las imágenes, porque contrapone a la religión, pero en Turquía no lo hicieron, lo aceptaron como parte de su historia. El caso de México, por ejemplo, derribar una estatua en la Glorieta Colón en Paseo de la Reforma. No sé qué tanto valor histórico tenga, no sé, tu generación, ¿te sientes ofendido por una escultura de Cristóbal Colón ahí? ¿Crees que se dé el caso que de repente lleguen y tomen la ruta de las misiones y empiecen a detonar las misiones por todas las atrocidades que hizo la iglesia durante la conquista? ¿Crees que lleguemos a esos extremos como los talibanes? ¿Cómo consideras tú ese choque cultural, religioso y de generación? ¿Cómo lo ves? ¿Es exagerado? ¿Se tiene que dar? O sea, ¿puedes llegar al equilibrio que llegó la ciudad de Estambul o al extremo de Siria o lo que está pasando ahorita con Paseo de la Reforma en la Ciudad de México? Yo condeno completamente y de la manera más abierta del mundo el extremismo religioso. Yo creo que es el opio de la humanidad.
Creo que cualquier extremo es malo, pero este en particular nos ha hecho muchísimo daño. Esto que hicieron en Siria es, es terrorismo puro. Haber hecho esto porque no comparten porque no es compatible con sus creencias religiosas, es algo que no tiene palabras, ¿no? Sobre el caso de la estatua de Colón, bueno, eso fue por motivos políticos y es un cirquito ahí que se tiene, ¿no? A mí no me causó un revuelo emocional, no me deprimí, no me sentí raro. Definitivamente me causaría muchísimo conflicto si algún grupo radical fuera a afectar la zona de Palenque o todas nuestras pirámides o todo este patrimonio cultural que tenemos en México. Eso definitivamente sería algo terrible para mí, viéndolo de manera muy objetiva, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros tenemos una ruta enorme de misiones aquí en Baja Sur, en Baja California Sur. Tenemos una ruta enorme de misiones y conozco más de 2, 3 personas que de hecho han consultado conmigo para preguntarme cómo, dónde y cómo la hacemos. A mí no me interesa esa ruta porque pues a mí no me interesa, ¿no? Pero definitivamente es un atractivo turístico bruto y hay que conservarlo definitivamente. Esto que comentan del impacto que tiene el turismo, o sea, del impacto que tiene el conservar este tipo de estructuras, este tipo de monumentos para el turismo es determinante, completamente. No creo que es algo que vaya a cambiar mucho. Definitivamente el turismo ha bajado. Este ejemplo que pone el doctor Emilio de las convenciones, pues ya no, esa era una parte bastante importante. No sé qué porcentaje del turismo tenía que estar relacionado con este tipo de eventos, pero eh, sí tiene un impacto muy fuerte y por supuesto es importante tenerlo en mente. Pero sin ser redundante, es lo que dice Guillermo Alfonso, es mediar, ¿no? Es mediar hasta qué punto vamos a conservar un sitio y hasta qué punto vamos a alterarlo para cumplir con las necesidades actuales, ¿no? Sí hay un impacto fuerte en este caso en el turismo. Eh, estaría interesante tener el dato, ¿no? Cuánto del turismo que tenemos en México, nada más por motivos prácticos, ¿no? Cuánto el turismo que tenemos en México está relacionado con gente que busca apreciar el patrimonio cultural que tenemos aquí. Eh, y yo creo que esa podría ser una forma bastante inteligente para sacar el presupuesto que no tenemos, porque no lo tenemos, esa es la verdad. Um, a mí se me puede llegar a ser ridículo que si tenemos hay un caso, no sé si no creo que lo conozcan todos, está en La Paz, un terreno que está al lado del malecón, donde estaba la Perla de La Paz, ¿no? Tú lo conoces, Tito, totalmente. Y llegaron y se quemó accidentalmente, no lo sabemos. O sea, aquí ya ves cómo era Palomilla, ¿no? Entonces, decidieron dejar 2 pedazos de fachada que se mantuvieron, pues les pusieron unos PTRs, ahí están parados y el terreno es un terreno baldío que se ve espantoso. Y hay 2 medio muros que si viene un sismo jocosón, un sismo interesante, no sé qué les va a suceder, ¿no? Esa clase de extremos se me hace una tontería absolutamente. Pero bueno, es parte de esta mediación que se tiene que tener, ¿no? Es parte totalmente. No creo que venga un turista a decir, oh, mira, ahí está la Perla de La Paz, ¿no? Realmente no, ¿no? Por ejemplo, los papás de mi novia viven en una casa atrás del malecón y no pueden cambiar la fachada, ¿no? Eh, el, el, hay un sistema estructural que pues ya es algo viejo y pues bueno, no sé en qué momento puede llegar a pasar que cuando un privado está dentro de esto lo quería comentar también, está dentro de una zona protegida, pero pues no puede reparar su casa tal vez porque hay un reglamento
como dice el ingeniero Alfonso, muy dogmático, que en la vida hay que ser dogmáticos en nada. Pero que no les permite, clásica historia del elefante blanco, ¿no? Entonces, es ayudar a que se puedan hacer las cosas, a no comprometer la vida de nadie más, y claro, con estructuras que busquen fomentar el turismo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, por ejemplo, aunque no sea religioso, de que la iglesia que tenemos aquí en La Paz, la iglesia que está ahí en el centro, a unas cuadras del Malecón, que se mantenga funcional, que se le dé mantenimiento, porque es un edificio muy bonito, ¿no? Y enfrente tiene una plaza que se ha modernizado completamente, y en este caso, en lugar de mantener esa placita como se tenía, que eran un montón de piedras que ya tenían cientos de años ahí paradas y medio cayéndose, bueno, hicieron una cuestión un poquito más moderna, mantuvieron las fachadas, mantuvieron la idea, la arquitectura del área, y crearon un centro en el que yo veo atascado de turistas, ¿no? Y veo también no solo de turistas, de locales, porque nosotros tenemos que disfrutar nuestra infraestructura y nuestro patrimonio cultural. No está ahí para hacernos daño, está ahí para que lo disfrutemos, para que lo vivamos y para que estemos todos orgullosos de lo que tenemos aquí, de lo que tenemos en nuestras tierras, ¿no? Ok, bueno, pues muchas gracias a todos. Este tema, como dicen, da sobre lo que hemos hablado y mucho más. Creo que es un tema bastante extenso y bastante apasionante. Tiene muchas vertientes y la participación de la ingeniería es clave en esta conservación del patrimonio. Me dio mucho gusto tratar con personas que han trabajado realmente en esta área, que han estado metidos en esta área. Y bueno, les agradezco su participación, que hayan aguantado tanto tiempo. Y muchas gracias. Por aquí nos estamos viendo en la siguiente edición. Les agradezco a todos los que nos están viendo también la oportunidad de que nos dan de compartir las experiencias que aquí se han plasmado. Los invitamos a que nos sigan en el blog, en contrafuerte.com.mx, también aquí por YouTube, para que se suscriban y compartan estos videos para que nos ayuden a seguir haciendo más. Muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches, un gusto. Gracias, Tito. Gracias. Buenas noches a todos. Cuídense.